Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, ustedes saben que a fines del mes pasado celebramos los 30 años de recuperación de la democracia. Y a raíz de eso encaramos una serie de notas en el programa sobre el desarrollo de las distintas artes en estos 30 años. Ya hicimos una mesa sobre 30 años de literatura y hoy vamos a seguir con el teatro. Vamos a recordar, hacer una especie de balance de qué ha sucedido con el teatro argentino en estos 30 años de democracia. Tenemos una importante mesa con críticos, dramaturgos, directores, y con ellos vamos a hablar. Pero vamos primero a un pequeño informe que hemos preparado. Al recordar los 30 años de teatro en democracia, resulta ineludible comenzar con Teatro Abierto, un fuerte movimiento cultural comenzado en 1981 contra la dictadura, que tuvo una amplia influencia en la sociedad. Fue organizado entre otros por Osvaldo Dragún, Roberto Cosa, Jorge Rivera López, Luis Brandoni y Pepe Soriano. Se inició en el Teatro del Picadero y luego de su incendio intencional se mudó al Teatro Tabarís. En 1997 se sancionó la Ley de Teatro, que facilitó la apertura de innumerables salas y posibilitó la puesta en escena de muchos espectáculos. El rico y diverso movimiento teatral de la Argentina es hoy valorado en el mundo y directores como Ricardo Bartiz, Claudio Tolcachir, Federico León y Lola Arias, entre muchos otros, se destacan en los festivales internacionales. Bueno, si vamos a hablar de 30 años de teatro en democracia, yo creo que corresponde empezar por Teatro Abierto. Teatro Abierto empezó unos años antes, empezó en el 81, pero siguió hasta el 85 y me gustaría... ¿Alguno de ustedes participó en Teatro Abierto, Mauricio? En ¿Rubén? el 82 y 83, sí. Ajá. Yo en el 83. Ya en el 83. Teatro Abierto significó, si nosotros vemos los hechos de resistencia cultural contra la dictadura, uno de los más importantes, si no el más importante o el que más trascendió, fue Teatro Abierto, ¿cierto? ¿Qué dice Carlos Pacheco? Mira, para mí no participé, digamos, como actor, director, pero fue una de las primeras cosas que me tocó cubrir como periodista. Porque era mi primer año o segundo año de trabajo como periodista. Y ahí empezamos entonces, muchos a trabajar. Claro. Y fue como muy impresionante. Me acuerdo una conferencia de prensa muy fuerte en Argentores, después de la quema de la sala, ¿no? La ebullición que se sentía era realmente como impresionante. O sea que para mí significó muchísimo. Seguro. Y creo que también significó, digamos, en el correr del tiempo. Me parece que toda esa experiencia de trabajo grupal, con un objetivo común muy fuerte, ideológico, por lo menos en la década del 80, fue muy importante también para la nueva generación de teatristas. Sin duda. En Buenos Aires fue una década en donde los jóvenes se agrupaban mucho, ¿no? Se les generaba mucho desde las escuelas, me parece también el concepto del trabajo del grupo, de volver al grupo. Pero ustedes compartirán lo que yo digo, el teatro tiene esta cosa grupal. Para mí, de las ramas del arte, una de las más solidarias es el teatro. Yo veo que hay mucha participación, por ejemplo, cómo lucharon la gente de teatro por la ley de teatro. Por ahí hay otras áreas que son más individualistas. Yo en el teatro veo que hay mucha... Habrá, como en todos lados, por supuesto, rivalidades y de todo tipo, pero... Digo, también hay mucha solidaridad, ¿no es cierto? Sí, en realidad yo a veces lo comparo con otros países, digo, viendo cómo es la convivencia interteatral. Sí. Y a mí me da la sensación que aquí se ha armado una especie de patota de buena energía. Sí. Donde, por supuesto, están las vanidades, pero no predominan. Donde hay algo que parece allanarse cuando aparece un objetivo común. Me da esa sensación, porque ha pasado y lo han demostrado. Ahora con Teatro Abierto, en el Teatro El Picadero, que es aquel que se le puso la bomba, están haciendo un homenaje, se pusieron algunas obras de las primeras de Teatro Abierto y yo sé que vos estás dirigiendo una, Ciro. Sí, hay 3 obras del que fue el ciclo del año 81. Sí. Está Gris de Ausencia, que dirige Agustina Leso. La de Roberto Cosa, Claro. Gris de Ausencia, sí. Después Decir Sí, de Griselda Gambaro, que dirijo yo, y después Papá Querido, de Aida Bornik, que dirige Javier Dolte. Así es, Y en están el los formato martes a sí. las 21, vamos a decirlo de paso, y la entrada es gratuita, ¿eh? Así es. Se retira 2 horas antes de la función. Acá en la televisión pública también hay un ciclo especial de 13 obras de teatro abierto, con formato adaptado para TV. Se está transmitiendo ahora, lo conduce Darío Grandinetti. Claro.
No sé si van a pasar la de Griselda Gámbaro que Claro, lo que pasa es dijiste que vos. va a ser una apuesta que se hizo especialmente acá. para el ciclo de, Sí, de- sí, de sí. televisión. Pero lo que sí, bueno, creo que se conserva el formato porque se hacen las 3 obras, digamos, Bueno. se hacen los cambios a la vista, con mínima escenografía. Y es muy interesante también lo que sucede con la gente al venir. Yo inclusive viendo las obras me pregunto, digo, cómo debe haber variado el ojo desde donde se mira las obras, estas obras, cómo ha variado el ojo desde donde se la mira en relación al año 81. Digo, me parece que inclusive lo que genera tanto en el público, que la pudo haber visto en algún momento cuando se hizo por primera vez, o gente que muy joven que recién las ve, digo, ¿qué se estará viendo? ¿Qué se estará viendo? No, Pero eso es una cosa interesante que está diciendo para esta mesa, digo, si cambió el ojo del espectador y qué cambió en el teatro para que vaya cambiando el ojo del espectador. Es muy amplio el tema, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué decís, Rubén? Yo creo, volviendo al teatro abierto, Bueno. creo que el teatro abierto fue un fenómeno del espectador de una manera increíble. ¿No? El teatro creo que se adaptó de una manera muy rápido, muy brutal, pero el espectador es el que le dio al teatro abierto esa razón. Yo tengo una anécdota Fue un fenómeno político. Claro, exactamente. Claro. ¿No? Tengo una anécdota que pinta creo que bastante claro esto. Yo estaba en el año 83 haciendo una obra que se llamaba Blues de la calle Balcarce, que era de Checo. Lamento no acordarme. Eran 3 autores. Era la época en que había obras de 3 autores y 3 directores. Sí. Y el elenco éramos como 60 personas y nos conocimos, creo, nos encontramos el día del estreno arriba del escenario. Y la obra tenía un gran fervor y la gente aplaudía, gritaba. La que yo hacía tenía que ver con un presidente de facto, en vertiente cómica y vertiente dramática. Llegó el 30 de octubre y tuvimos función al día siguiente. Y yo creo que la gente ese día vio la obra. Y nadie reaccionó como venía reaccionando los días anteriores. Claro. No, porque dije, fue muy impresionante haber estado en esa experiencia porque claro, mostró todo lo que estaba contenido en la sociedad, al haber podido votar y haber tenido un resultado, claro. La obra quedaba al descubierto. Se veía de otra manera. Y ahí es donde yo pensé, claro, es el espectador el que tiene tanto deseo, pero el teatro es un instrumento ideal para ese deseo de la sociedad, porque es parte activa en la realización de lo teatral, a diferencia de las otras disciplinas y de las otras artes. Claro, porque está sucediendo ahí. Inevitablemente. Claro. ¿Qué ves que haya cambiado, que más te llama la atención? ¿Qué cambios hubo en estos años, Mirá, Mauricio? en principio a mí me parece que el teatro abierto, visto a la distancia, fue un punto de inflexión. Y fue uno de esos puntos de inflexión, decirlo de esta manera sonará medio horroroso, pero en términos dramáticos perfectos, porque tuvo un desenlace, y tuvo un desenlace dramático con el incendio del Picadero. Me parece que eso de alguna manera lo constituyó como mito, y en la perfección del mito lo instaló como un non plus ultra. No se puede ir más allá de eso. Hiciste teatro y te quemaron una sala. ¿Qué más podés hacer? Entonces quedó constituido ahora como un punto, y esa es la imagen, esa es la metáfora, es el mito de la resistencia. A partir de allí, yo participé en el 82 y en el 83, había mucho fervor, pero tengo la sensación que había algo que se iba degradando casi naturalmente, que era lo bueno había pasado, lo bueno había estado ahí en el 81. A fin de la década del 80 lo que empieza a aparecer es las generaciones paródicas, aquellos que miran este fenómeno y que dicen de alguna manera, eso pertenecía antes del incendio. Hay algo que tenía que ver con otro momento. Nosotros somos una generación de la democracia y me parece que aparece un teatro totalmente distinto, aparece un teatro extremadamente más irreverente, donde la política a veces no está o a veces ocupa un lugar bastante menos formal de que ocupaba en nuestra generación, y de hecho es el teatro que da lugar a lo que hoy es el teatro que vemos, o el teatro más prestigioso que encontramos en Buenos Aires. Fue un cambio tremendo el de ese momento. Tremendo. Ahora decimos el teatro que vemos. A mí me parece que es muy diverso, ¿no es cierto?, el panorama hoy del teatro. Es difícil englobarlo, porque hay todo tipo de teatro. ¿No es así? ¿Qué dicen? Sí, digo, porque decir teatro pareciera que se está hablando de una sola cosa, Claro. y en realidad es múltiple, digamos. Creo que inclusive
sucede, digo, al decir, bueno, pero fulano trabaja desde tal lugar, fulano es de tal otro. No sé, la posición que uno toma con respecto a decir, bueno, ¿qué pone en el centro del hecho teatral? Digo, si es el texto el centro del hecho teatral o no, o es la dirección o el actor. Digo, estoy hablando a grandes rasgos, pero sí, aún así eso marca diferentes posibilidades o perspectivas respecto a cómo pensar el teatro, que sí, es muy múltiple, digamos, en ese sentido. A partir del 2000 me parece que lo que se hace es como cuestionar el límite de la representación, ¿no? Y a partir de ahí hay como un campo que se abre muchísimo y que yo creo que a los críticos sobre todo nos obliga a profundizar la mirada, y también al espectador, por supuesto, ¿no? Porque creo que estamos leyendo de otra manera otro tipo de cosas, y eso me parece que también es muy rico, ¿no? Es muy sabroso para todos. Yo lo que noto, ustedes me dirán si están de acuerdo, el texto en muchos autores hoy no tiene el rol fundamental que tenía antes, ¿no es cierto? En muchos directores, digo. El texto teatral. Ha habido momentos, convengamos. Hace 10 años atrás, 12 años atrás, también había una preeminencia de la creación colectiva del teatro de imagen que parecía haber condenado a muerte al texto, sí, y sin embargo ha habido una revitalización, el texto está nuevamente. Lo que sucede es que me parece que hay nuevas formas de mirarlo, y por el otro lado, me parece sano el teatro en el siglo XX, si no le encuentra el yeite para sobrevivir en esta competencia horrorosa que le ha creado el cine y la televisión, si no encuentra su identidad, si no busca una manera de diferenciarse, pues ya no tendría sentido, digo, habría algo en ese anacronismo que le quitaría vigencia. Me parece interesante que pase esto, que el teatro se esté moviendo tanto, que el texto suba, que el texto baje, que lo atraviesen las nuevas tecnologías, que vuelva a cierto estado absolutamente básico, casi de ritual, ¿no? De orgiástico. A mí me parece que en esa variedad está la sobrevivencia del fenómeno, ¿no? Sí, sí, Rubén. Que una cosa que habilitó el posmodernismo es la coexistencia de formas absolutamente diversas, y creo que si antes aparecía, por lo menos cuando yo empecé a hacer teatro, esto era lo nuevo y esto era lo viejo, y había que tirar a lo viejo y quedarse con lo nuevo. El momento que vivimos a partir, creo que coincide de alguna manera con la emergencia de la democracia de nuevo en la Argentina, en la posibilidad de que coexistan cosas tan diversas como el teatro con imagen, sin imagen, de texto, digamos. O sea, se hablaba de no al texto, cuando en realidad esta creo que es la ciudad con más dramaturgos del mundo. Bueno, ¿no? Se dice que esta es la ciudad de Buenos Aires con más acá el señor es bastante responsable de eso, pero digo, Mauricio es el referente, pero digo, o sea, que la gente escribe, hace. Después, sí, cómo, no, lo que cambian son, o por lo menos los sistemas de producción ya no son exactamente definidos y nítidos como en una época, lo cual nos obliga a todos a tener una enorme, hacer una enorme gimnasia para poder abarcar todo lo que está pasando. Hay muchísima variedad, hay muchísima cantidad. Les pregunto, ¿hay público acorde con todo esto? Digo, ¿les parece que hay un público, hay una gran masa de público para el teatro o no? Que lo digan los que hacen teatro. Yo creo que hay un público, lo que no significa que haya una gran masa. A mí me parece que una de las cosas que caracteriza a este teatro contemporáneo es justamente que se ha adaptado a las posibilidades de sobrevivencia. Ha nacido en pequeñas salas surgidas la mayoría de estudios, y por lo tanto también ha creado una forma de comunicación muy corta, ha creado incluso una forma de actuación que caracteriza a un actor que trabaja sobre lo pequeño, pero también ha encontrado una modalidad de producción que es una función por semana en una sala de 50 o 60 personas. Sí. Entonces yo te digo, si hace una función y llena, ¿es un éxito? Yo te digo, es un éxito. Pues sí, pero son nada más que 60 personas. Bueno. ¿Y quién diría que llenar una sala de 60 personas es fácil? Yo no creo que haya un público masivo, pero sí siento que hay un público, o muchos, que pueden cumplir con las expectativas de estos creadores en estos nuevos espacios. Sin duda, eso seguro que existe. Digo, más allá de esto,
El teatro con las provincias, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque se habla mucho del furor acá en Buenos Aires, se dice tiene más salas que Nueva York, más salas que París, muchas son estas salas chicas que recién decía Mauricio, pero digo, ¿conocemos? Porque esto nos pasa en todas las áreas, digo, ¿se conoce lo suficiente en todo el teatro que se está haciendo en todo el país? No, es muy difícil de conocerlo porque además cada provincia tiene como sus características particulares. Ajá. Entonces creo que es muy difícil hablar de un teatro argentino, ¿no? que englobe toda la creación. Es difícil hablar de un teatro Sí, argentino. como también es muy difícil hablar de un teatro latinoamericano, digamos, ¿no? Sí. Pero de un teatro porteño sí podemos hablar. Sí, yo creo que sí, que tiene como características bien establecidas. Lo que ha pasado, que creo que, bueno, uno también de los hechos importantes en estas últimas décadas es la creación del Instituto Nacional de Teatro, con la Ley Nacional de Teatro. Es la del ley año número 97, ¿no es cierto? 97. La Ley de Teatro, que Eso. cambió bastante todo, ¿no es cierto?, a partir de la Ley de Teatro. Por lo pronto, por el dinero, el apoyo estatal que hay a las puestas, a las salas. Rubén, vos lo sabés muy bien, tenés tu propia sala, Sí. el Kafka. Sí, el instituto creo que de alguna manera lo más importante que pasó es la posibilidad de tener que las salas pudieran constituirse. Y porque en realidad surgió como un proyecto para favorecer la existencia de las salas en su momento. Se venían cerrando muchísimas salas en el país en los años 90, entonces un grupo de personas decidieron que era necesario cambiar la legislación. Ahí es donde digo que son solidarios, porque Y yo me ahí acuerdo muy bien cómo apareció- luchó toda la gente sí, de sí, teatro sí. por esa ley. Entonces, las salas no estamos en el mejor de las situaciones porque es muy difícil tener una sala, mantenerla, pero de alguna manera el instituto favorece la existencia de las salas en todo el país. Y eso me parece que es importante, porque quizás una de las cosas que más... Digamos, en general el trabajo del teatro, todo el mundo, desde la vieja tradición del teatro independiente, parecía que había que poner todo a pulmón, etcétera, etcétera. Pero cada vez ese pulmón se va desgastando y cada vez es más difícil. Entonces una ayuda oficial es bienvenida para poder sostener parte de la actividad. Con respecto de las salas, creo que bueno, ha aparecido este fenómeno del cual hablaba Mauricio, que es la cantidad en todo el país de espacios muy pequeños, ¿no? Que van sesgando hacia un determinado tipo de... Hay gente, de todas teatro. maneras, que Yo dice... quiero aclarar Sí, algo, perdóname. que creo que esto ha provocado algo bastante interesante, que es el abandono de las salas grandes. Y esto es algo que es característica de... Las salas oficiales, decís. No, las salas oficiales sí, pero la idea de pensar a lo grande. Creo que Mauricio escribió Pericones en un momento pensando que podía hacerla en un teatro como el Teatro San Martín. Hoy los autores, diría, casi ni piensan en la posibilidad de escribir obras para espacios grandes, cuando el espacio grande es tan noble como un espacio pequeño. Bueno, también se dice que se piensan las obras en función de la producción con pocos actores o demás, porque es más fácil ponerlas, es más barato. En la historia de la humanidad siempre la condición de producción estuvo antes que la escritura de las obras. Siempre se condiciona. escribió, Bueno, Quilo es escribía lógico. para un Tiene sistema un determinado. sentido, digo, no es lamentablemente. nuevo esto, quiero Sí. decir, no es de ahora, no es producto de una limitación, siempre es así. El sistema de producción determina prácticamente todo. Pero bueno, esto es algo que también hay que reconocer como parte de lo que ha pasado en estos 30 años. Si hablamos, sí, perdón. No, La desde- realidad que atraviesa la gente que hace teatro también hace que de pronto plantearse un proyecto de manera independiente, por ejemplo, de 10 actores, o Sí. digo, ya decís, bueno, entre que la gente cada vez está más ocupada en más cosas, porque necesita ocuparse en más cosas, antes parecía que había más tiempo, o eran, sí, creo, más tiempo, y ahora parece que ese tiempo se reduce, y entonces hay menos posibilidades de reunir un grupo que vaya más allá de 3, 4, 5 personas. Claro. No por falta de deseo, sino porque pareciera que hubiese Cuesta. algo de la realidad que atraviesa a todos, digamos, que, Y bueno, que pero lo hace más generalmente dificultoso. vamos a pensarlo, se hacen ensayos, por ahí no hay una producción todavía, entonces nadie cobra nada y eso dura meses, es difícil de sostener, ¿no? Sí, sí, o posiblemente también las expectativas desde donde se hace teatro también hayan ido variando en el transcurso del tiempo, a la hora de hacer teatro, ¿no? Es decir, Seguro.
cuando el proyecto podía ser el proyecto en sí, o cuando el proyecto también puede ser la posibilidad de, entonces, de otra cosa, digamos. Entonces, antes un actor quizás estaba en 1 o 2 proyectos, y hoy de pronto uno se encuentra con que está en 5 proyectos o 6. Un actor, digo, director o dramaturgo, digo, hablo en relación a que hay algo que está más... más disperso, no sé si es la palabra, está más repartido, más expandido. Claro. Eso sin juicio de valor, digo, es una realidad Bueno, también hay de hoy, gente ¿no? acá en este mismo programa, hay gente que se ha quejado y ha dicho, hay demasiada sal, claro. A veces sí, porque entonces la calidad no está en pareja. Bueno, pero también hay que ver que en la cantidad está la oportunidad de que surja lo bueno, ¿no? Digo. Cuento una pequeña anécdota. Hace un par de años llegaron un grupo de programadores extranjeros que venían a ver varias obras. Y entonces me contaban, yo vi un par de ellas, entonces me contaba que, claro, iban a ver otra obra e iban identificando en la nueva obra a alguien que habían visto en la anterior y en la anterior, y que en realidad cada vez que se prendían las luces se escuchaban las carcajadas, porque no podía ser que eran los mismos haciendo... y es un fenómeno, es esto que dice. Es parte de lo mismo. Es parte del fenómeno. Estamos hablando mucho del teatro independiente, vamos a ir a un corte ahora, pero tenemos que hablar también, me parece, de las otras patas del teatro. Está el teatro comercial y está el teatro oficial, que medio deslizó Rubén, ahora vamos a seguir hablando de todo eso. Vamos a un corte y ya volvemos. En el corte decía Rubén Schumacher recién que hoy no están tan claros los límites, ¿no es cierto?, de teatro independiente, teatro oficial, teatro comercial. Por ejemplo, Estado de Ira, de Ciro Sorsoli, una obra que hemos recomendado mucho en este programa, empezó como proyecto independiente, después pasó a un teatro oficial y después terminó en la calle Corrientes como proyecto comercial. Pasó por los 3 estados. Sí, pero el punto era que en realidad siempre el núcleo fue... Había una cuestión en donde, a ver, la gente se había reunido antes de que estuviese la propuesta de estar en el teatro oficial. Claro, empezaron a trabajar. Fue como cualquier proyecto solos. Independiente, decir, bueno, nos reunimos para llevar adelante determinada cosa. Estuvo el contexto del teatro oficial, que fue el que permitió que eso pudiese desarrollarse, pero después a la hora de pasar a una sala comercial, lo sosteníamos desde el mismo criterio de cooperativa que veníamos teniendo antes. Claro, así que, aparte de comercial, pero más o menos iban los lunes, una vez por semana, pero en un teatro de la calle Corrientes, y tuvo un éxito enorme. Sí, sí, lo que pasa es que bueno, ahí está el punto de decir cuándo empieza a ser comercial o no, es decir, qué figuras aparecen, qué hace que eso, si es la sala o... Mauricio Gartún, sus obras también estuvieron en el San Martín, muchas de ellas. En el San Martín hay un plazo acotado, vaya bien o mal, hay que irse, son 3 meses, no sé cómo es. Y después pasó al Teatro del Pueblo o a otras salas. De hecho, yo siempre las consideré en términos de proyecto de esa manera. Cada vez que he llevado una obra al teatro oficial, lo hice aclarando que lo hacía en el marco de un estreno dentro del teatro oficial, esperando que la obra anduviese tan bien como para pedirles el mangazo o la asociación con la producción para seguir en otro lado. Y siempre, en todas las obras que hice en el Teatro San Martín, La Madonita, El Niño Argentino y Salomé de Chacra, y siguieron el mismo recorrido. Siguieron el mismo recorrido. Rubén, ¿también tuviste una experiencia así o no? Yo sí, Decadencia de Barkov se estrenó en el Teatro San Martín y después siguió su ruta por mucho tiempo. ¿Cómo ven hoy ustedes 4 el estado de los teatros oficiales? Por ejemplo, el Teatro San Martín y todo el complejo este año ha tenido problemas graves, digamos. ¿Cómo ven ese panorama? A mí los teatros oficiales me siguen pareciendo... desde hace ya algún tiempo como espacios muy complejos de analizar, ¿no? Primero por todo lo que tiene que ver con que estar en la esfera de lo público, ¿no? Entonces hay como muchos problemas que tienen que ver con los presupuestos por un lado y por otro lado también con los ciertos criterios de programación. Siempre me parecen como espacios muy, muy importantes a la hora de la producción y del desarrollo de la actividad. Me parecen como espacios muy importantes para nuevos directores, para nuevos autores, para nuevos directores, como espacios de proyección. Pero siempre son como lugares en donde nunca pareciera que hay una extrema claridad en cuanto
a los rumbos, Proyectos, ¿no? A los rumbos definidos de proyectos, cada teatro. o claro, a los caracteres curatoriales de por qué se ponen estos espectáculos y no otros espectáculos. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, yo estoy coincido con Carlos. Creo que lo que hay diría una maldición del teatro público en la Argentina, porque es la última estructura que aparece. El teatro comercial es la que aparece primero, desde la colonia en adelante, luego aparece el teatro independiente y luego, varios años después, recién aparece el teatro oficial. La creación de la Comedia Nacional, del teatro público, es la última formación. Y yo creo que lo que él siempre padeció es estar a la cola de las propuestas de las otras instancias. Y creo que hoy hace bastante crisis eso, ¿no? En el sentido que el teatro, a diferencia de lo que pueden ser los teatros públicos en Europa, que logran armar una política propia, no les disputan a las escenas independientes su repertorio, sino que tienen sus autores, sus actores, etcétera. En la escena pública aquí todo el tiempo le está robando el teatro independiente o al teatro comercial, por ejemplo, plantear una obra donde tiene que haber una figura conocida de la tele para que entonces sea ganchero. O sea, empiezan a pasar criterios en los cuales uno diría, pero a ver, ¿por qué no nos calmamos todos y pensamos cuál es el lugar de lo oficial? Sería muy bueno. Cada tanto se plantea que se va a hacer un gran debate, por ejemplo, en el Teatro San Martín, y después quedan en la nada. Pero por ahí haría falta ese gran debate de toda la gente de teatro para ver el proyecto, ¿no es cierto? Eso no fue anunciado muchas veces. Sí, pero hubo no inclusive Hubo reuniones. Yo creo que y tiene un charlas, rol muy ¿no? importante que cumplir. El teatro comercial, las entradas, por empezar, son muy caras, muy caras. Entonces este teatro oficial, con entradas accesibles, me parece que tiene un lugar clarísimo, ¿no? En un proyecto Sí. cultural. Es cierto, pero para que esto funcione debería haber, en principio, un marco ideológico que lo comprenda. Sí. A mí lo que me parece que lo que resulta siempre difícil es que el marco ideológico de las gestiones culturales comprendan, voy a decir algo absolutamente básico, pero ¿qué es el arte? ¿Y qué es el teatro y cuál es su sentido? Yo creo, cada vez que veo, por ejemplo, hacer especulaciones de tipo económico en relación al San Martín y a su rédito, entro a veces en un furor imparable, pensando, pero ¿de qué rédito estamos hablando? ¿Cuál es el rédito? Estamos hablando de arte, estamos hablando de algo imprescindible, tan imprescindible, de cultura, tan necesario. ¿no es cierto? Sí, Como absolutamente. decir que de rédito el canal público, o que den rédito las que no debe escuelas darlo, públicas. es siempre una inversión. Claro. Entonces, pensarlo en términos de inversión, bueno, naturalmente, sería levantar una bandera ideológica. Pensarlo en términos de inversión, rédito y gasto, es levantar otra. A mí me parece que de lo que depende es de cuál de las dos banderas esté arriba. Cuando está arriba esta otra bandera que piensa al arte, a la cultura, casi como una carga, como algo que hay que hacer, o en todo caso lo ves más cerca del entretenimiento que del fenómeno trascendente, bueno, por supuesto, a la hora de tener que poner los mangos para que funcione algo tan caro como un teatro oficial, lo retasean. Entonces, a mí me parece que si existe claridad, existe también claridad en la gestión. Se acomoda la gestión. Están, Y sí, porque está sujeto a cómo se piensa, qué lugar ocupa la cultura en el proyecto de país, digamos, Claro, o ahí de está. ciudad en este Claro, caso, digamos. claro. Es decir, no hay forma de zafar de eso. ¿Qué pasa con el teatro comercial? Yo he visto que muchos autores del teatro independiente, directores, ahora trabajan, por ejemplo, Claudio Tolcachir, Javier Dolte, que han tenido muy buenas y tienen muy buenas carreras en el teatro under y también han pasado a la calle Corrientes. Ciro Sí, también. pero- Ciro también, Ciro también. Soy un Todos precursor de eso. entrecruzados. Sí, Yo claro. empecé mi carrera en el teatro comercial haciendo Calígula de Camus, con lo cual Bueno. era pavada, digamos, Bueno. ¿no? Y después hice Muerte de un viajante, Rey Lear. Claro, un halcón. O Cocteau digamos, tuve la suerte de poder hacer el teatro comercial, unas obras que uno a esta altura del partido podría haber llegado a pensar que eran para el teatro oficial. Claro. Pero me parece que el teatro comercial a veces suple, o creo que está pasando por momentos, esa necesidad de un gran teatro, de ese teatro Claro. de texto, de grande autor, Teatro serio, del digamos. llamado teatro Sí, serio, que sí. a veces es necesario también en una sociedad, Seguro. ¿no? Y que, bueno,
y que de alguna manera para determinado tipo de público que puede pagar esa entrada es una buena El solución. tema es Ya el ese, teatro que son muy comercial caras las no entradas. es necesariamente ese teatro chabacano de señoritas solamente desnudas que corren por el escenario. No, pero yo lo que Pasó a ser noté, otra cosa. lo que ¿no? yo noté es que en el teatro comercial se toman las grandes obras, pero por ahí norteamericanas, pero Esto es lo buscas que quería autores señalar. argentinos. El teatro ¿sabes? comercial en la Argentina no arriesga el autor local. Sí. Hace poco en un programa estos de teatro abierto que se dan aquí en este canal, precisamente Rottenberg señalaba como Habla de eso. autocrítica, habla de eso, de que Bueno. el hecho de que difícilmente vayan y le pidan a Mauricio una obra para hacer en el teatro comercial o a un autor, porque en Argentino, general sí. el teatro comercial no arriesga, simplemente compra algo que ya sabe que puede estar probado o que ya lo vio en algún lugar. Claro. Un autor nacional, los autores nacionales, la mayoría están en algunos circuitos oficiales o en el teatro independiente, teatro pero el independiente. teatro comercial no los incluye. Incorpora a los directores, pero no a los Claro, autores. claro. Me queda poquito tiempo y quiero tratar muchos temas. El tema de los festivales internacionales. Las obras argentinas están en todos los festivales del mundo y tienen mucho éxito, digo. Es algo que llama la atención Que llama afuera. la atención y que tiene que ver con el tema de este programa de los 30 años, ¿no? Porque es un fenómeno, en realidad es un fenómeno novedoso, es un fenómeno de los últimos 20 años. Hubo algunos pioneros, estaba, digo, Jaime Kogan tenía presencia internacional, Laura Yusen, Tato Pavlovsky solían estar, pero esto que empezó a pasar a partir de fin de los 90. Y con autores muy jóvenes. Con autores muy jóvenes. Es un fenómeno muy y además interesante. del teatro independiente, ¿no? Porque lo que más se mueve Es el teatro independiente. Es el teatro Sí. independiente. Que es el sector que en definitiva es el que va haciendo la inversión más a largo plazo. Claro. Esta inversión de la que hablábamos respecto a qué apostar. Acá tenemos un Festival Internacional de Teatro que fue hace poquito. Rubén lo dirigió en una época. Una edición. Fue una cosa medio conflictiva, pero el tema no era ese. Pensaba yo hoy, por ejemplo, me dicen que los festivales más importantes en Latinoamérica son el de Bogotá y Santiago Amil en Chile, que sé que vos estuviste en Santiago de Chile. Sí, va bastante producciones de Argentina. Van producciones argentinas, pero digo, esos festivales, pregunto porque no lo sé. Estuvo Jorge Dubati acá y comentó eso. Dijo, tenemos que tener un festival importante como estos dos que son los más grandes de Latinoamérica, el de Colombia y el de Chile. ¿Falta eso en la Argentina? Yo no tengo perspectiva como para poder evaluarlo desde afuera, ¿Alguno cómo se quiere lo ve al teatro. dedicar por ahí? A ver, el Festival de Bogotá Eso me tiene un acuerdo que lo dijo presupuesto Dubati el año que pasado creo que acá. de 10 millones de dólares. O sea, Buenos Aires me parece que no tendría Bogotá acceso. tiene ese presupuesto, 10 más o millones de menos. dólares. Y Santiago Amil es un festival para mí con desparejo en cuanto a su criterio curatorial. Tiene Ajá. 2 o 3 producciones que son muy fuertes. Sí. Y luego como producciones de menor nivel internacional y sí una fuerte grilla nacional, ¿no? Me parece que sí es un festival, tiene mucho apoyo privado de una empresa que se llama Minera Escondida, y año a año está como Son preguntas que fortaleciéndose. les hago. Yo no he estado nunca en ninguno de esos dos festivales. Me interesaría conocerlos. De la opinión que tenga sobre ciertas cosas, diría que el FIBA es un festival oficial, es un festival público, que es la gran diferencia con Bogotá o con Santiago tienen Amil, capitales privados. que en realidad Santiago Amil es un festival privado, con Ajá. apoyo del Estado, Ajá. además de la minera. No depende del Estado, y lo mismo pasa con Bogotá. Ok. Son entidades privadas, con lo cual me parece que ahí entonces uno puede hacer grandes discusiones acerca de cuál es el rol del Estado en la creación de un festival. Bueno, es un dato En ese muy sentido, importante me el que está parece dando. que tener un festival público, independientemente de quién sea el jefe de gobierno o el director de turno, es algo para considerar, porque es el Estado el que se está haciendo cargo de Sí, eso. totalmente. Bueno, va en la línea de lo que decía Mauricio, que compartimos creo que todos en esta Y porque mesa. es política pública, ¿no? Es política pública, exactamente. ahí está. Señores, me tengo que ir al corte. El tema es tan vasto, digo, pero algunas cosas hemos dicho hoy acá. Muchísimas gracias a los cuatro gracias. por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. No se vaya que enseguida volvemos.
Bueno, vamos a hablar de artes plásticas en este bloque y más concretamente del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, porque estoy con su nueva directora, Victoria Norton, que asumió hace unos poquitos días, así que gracias por estar acá, Victoria. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, con todo gusto, y nos alegra que después de tantos años este museo, que pasó por tantas vicisitudes, bueno, leo ahora, me entero que le han dado un presupuesto mucho más importante. Acuérdense que estuvo cerrado muchísimos años, ¿no? En obra, en refacciones. No está terminada todavía la obra, ¿cierto? No está terminada todavía. Bueno. 2016, 2017 esperamos terminar. Pero bueno, hay muchas salas que ya se abrieron hace un tiempo, ya el año pasado, el anteaño, y está muy bien. Realmente está muy bien. Sí, es un gran museo. Es un gran museo. Este museo era la vieja fábrica Picardo. Así es, así es. Y bueno, pasó por muchas vicisitudes. ¿Se abrió cuándo fue? ¿En los años 50 empezó el Museo de Arte Año Moderno? 56. 56. Sí. Fundado por Rafael Esquirru. El crítico Rafael Esquirru, sí. Que decía, el museo soy yo. No tenía edificio. Espacio físico, porque no es que estuvo siempre ahí en San Juan al 300, en la fábrica Picardo. Primero estuvo por varios lugares, pasó. Claro, él hizo su primera exposición en un buque, el buque Yapeyú, y recorrió 23 ciudades con su primera exposición del Museo de Arte Moderno. Así que Esquirru era un innovador, un vanguardista, y lo que hacía era pedirle el espacio a las distintas galerías comerciales, instituciones de la ciudad, ponía el sello Museo de Arte Moderno y abría sus exposiciones cada vez en un lugar diferente. Mirá vos. Sí. Y se abrió con la colección Pirovano, ¿no es cierto? La base. La colección Pirovano es una donación que se hizo después, pero sí, es una importantísima colección que es uno de los grandes fundamentos del patrimonio del museo. Sí. Bueno, todas las ciudades importantes tienen su Museo de Arte Moderno. Buenos Aires se merecía tenerlo, ¿no? Y acá está, digo. Está además en la zona sur, en San Telmo, y es un poco el corredor del sur, que se podría continuar con la Usina del Arte, con Proa en La Boca. Esa es un poco la idea, ¿no es cierto? Sí, es afianzar el distrito cultural del sur, justamente. Y bueno, y atraer a todo el público de San Telmo. Lo que más queremos es que toda la gente que va los fines de semana a la feria venga al museo, y ojalá, al contrario, que no solamente vayan los de la feria al museo, sino que porque vienen al museo vayan a la feria de San Telmo. Al revés, que el polo sea el museo, claro, como corresponde y debe ser. Así es. Vos sos curadora, has curado muestras importantísimas en Lyon, en Francia, has trabajado, vos trabajaste también cuando fue Ferrari a la Bienal de Venecia, ¿no es cierto? Así es. Que ganó el León de Oro, León Ferrari. Sí, trabajaste también en el Malva acá. Trabajé en el Malva, trabajé en el MoMA en Nueva York también. Sí. He trabajado tuve como algunos ángeles en el camino que fueron guiando, y personas, individuos, muchos y diversos, que fueron creyendo y apostando, y a quienes les debo muchísimo. Y acá estamos. Sí, acá estamos. Bueno, desde todo eso y de tu experiencia, ¿cómo considerás que tiene que ser el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires? Linda pregunta. Bueno, estamos apostando por un nuevo modelo de museo en la Argentina, un museo que queremos que sea plural, profesional, abierto, cálido, cerca de la gente, que sea un lugar en el cual la gente se encuentre con el arte y no que deje a la gente afuera del arte. Tratar de incorporar la mayor cantidad de gente. Claro, que muchas veces se tiene la percepción de que las artes visuales son complicadas, crípticas, un poco ajenas a la vida de las personas. Y lo que queremos hacer con el museo es justamente acercar las artes a la gente, mostrarle a la gente que el arte es parte de un todos los días, y que además los artistas suelen tener propuestas maravillosas para volver a mirar la vida de todos los días con otros ojos, ¿no? Eso es un poco la tendencia mundial hoy en los museos, ¿no es cierto? Son espacios mucho más abiertos, más participativos. Se intenta. Pero vos ves, qué sé yo, con resultados, porque va muchísima gente, hay muestras, qué sé yo, muy convocantes. Lo que pasó este año en el Malva con la muestra, la japonesa de Kusama, fue una cosa impresionante, ¿no? Sí, y bueno, y tenemos en Buenos Aires y en la Argentina, tenemos grandes artistas. Yo siempre digo que
que soy una convencida de que tenemos una de las comunidades artísticas más creativas y pujantes del planeta. Y bueno, y con este caudal de artistas, esta comunidad que nos rodea, no tenemos que ir muy lejos para buscar obras maravillosas para exhibir en el museo, ¿no? Vos sabés que a mí a veces me da pudor decirlo porque parece esa cosa de nacionalistas, qué grandes artistas tenemos. Pero realmente en literatura en este momento, y lo hemos demostrado, cuando va a la Argentina a la Feria de Frankfurt, a estos lugares, realmente hay mucho talento y mucha cantidad. En teatro, que hoy hablamos en el programa también, los artistas, las puestas argentinas van a todos los festivales del mundo. Y ahora venís vos y nos decís, nuestros creadores también, nuestros pintores, nuestros plásticos, ¿no? Es un pueblo creativo la Argentina, de verdad, de verdad. Sí, es un orgullo y es... La verdad que sí. Uno como en una situación como la mía, dirigiendo un museo, no es muy difícil armar una buena programación. Porque hay muchos artistas. Porque hay mucho para mostrar y creo yo que los museos particularmente tienen un poquito una deuda con los artistas argentinos vivos, sobre todo, ¿no? Y yo creo que hay que mostrar el trabajo de los artistas, no cuando llegan a 60, 70, 80 años, sino, bueno, empezar un poquito antes, ¿no? Acompañarlos antes. Claro, acompañar antes, tratar de apoyar a los artistas cuando empiezan a estar en su madurez y hacerlos brillar, tratar de que el museo también sea una casa para los artistas y también una especie de embajador cultural, ¿no? Como acompañando. El otro día nos llamó, por ejemplo, Delia Cancela, una gran artista de los años 60, claro. Tenía que viajar a Estados Unidos, tenía un problema y actuamos de embajada, ¿no? La pusimos en el avión, dijimos, Delia, también hacerse un poco de cargo, claro, de los artistas. Como ver cómo uno puede realmente actuar en diálogo con esa comunidad y no ser simplemente una vidriera, ¿no? Seguro. Ser más agentes, ser más propositivos, más laboratorio, más pensadores. También lo que pasa con nuestros artistas, que comparando con artistas de otros países latinoamericanos, las cotizaciones internacionales son muy bajas, o sea, también hay un posicionamiento que ellos necesitan, ¿no es cierto? Es verdad, pero creo que también esas cotizaciones bajas tienen que ver con que quizás históricamente las instituciones no han acompañado mucho a sus artistas vivos también. Y entonces es necesario una institución, sobre todo una institución pública, apoyada por el gobierno de la ciudad, como en este caso, que pueda otorgar esa plataforma para que los artistas puedan brillar, para que los coleccionistas se interesen en sus propios artistas. Seguro. Y crear un mercado que existe, pero es limitado. Es, ¿no? Mucho más chico. Sí, es chico, pero todo está por hacerse. Bueno, esto recién empieza. Para vos recién empieza. Sí. Empieza con varias muestras simultáneas en este momento que se pueden visitar. Contá un poquito someramente, porque son muchas. ¿Cuántos son? ¿6 o 7 muestras? Bueno, este sábado inauguramos la 7ª de Jorge Macchi, un proyecto que realizó especialmente para el museo. Los invito, es el sábado a las 5 de la tarde. Bueno, todos invitados. Acuérdense, de San Juan al 300. Sí. Sí. Y tenemos 6 otras exposiciones, 2 proyectos de artistas, nuevos encargos del museo. A Luciana Lamote, una artista de 33 años, con una entrada bastante provocativa al museo. Un proyecto de luz de la artista Karina Peisajovic, precioso. Requiere que uno tenga un poquito de paciencia y deje que sus retinas se adapten a la oscuridad durante 2 minutos. Hay que darle 2 minutos al artista para poder empezar a ver. ¿Sí? Claro. Hay una gran muestra de patrimonio focalizada en arte de los 60s y 70s, específicamente psicodélico. Porque también está el gran patrimonio del museo, claro, ¿cierto? Sí. Claro. Y ahí estamos mostrando unas 150 obras aproximadamente que son un porcentaje mínimo del gran patrimonio del museo. Y la idea es ir cambiando las muestras de patrimonio para que el público pueda ir acercándose a este maravilloso acervo que tenemos. Luego hay una gran exposición panorámica de pintura de Graciela Jasper, que creo que es una gran alegría de vivir, entrar en esas salas, lo recomiendo, con ese maravilloso uso del color. Y una exposición panorámica de 15 años de trabajo de la agrupación Boletos tipo Edmondson,
artistas que tienen la utopía personal de recuperar una cultura ferroviaria saludable para nuestro país y que lo hacen con mucho amor. ¿Trabajan con los boletos? Ellos sí, trabajan en boletos, hacen restauraciones de estaciones de tren, de señaléticas de estaciones de tren, publican unos fanzines tamaño boleto, venden boletos para poder recuperar tramos de ferrocarril entre un pueblo y otro, así que los invito porque es una... Y con una entrada se pueden visitar todas las muestras. Sí, son muy baratas las entradas. Demasiado baratas. 5 pesos está. 5 pesos. 5 pesos está. Sí. Es simbólica. Hay un bono contribución de 10 no sé para si el es demasiado barata. Está muy bien que los museos sean accesibles a toda la gente. Vos querrías que fuera un poco más caro. Claro, sí. Hace falta dinero, pero digo, por ahí no es la entrada la forma, porque que esté abierto, ¿no es cierto? No, por supuesto, nos importa que venga el público. Claro que y sí. Esa es la mayor alegría, es ver las salas llenas de gente. Por supuesto, y se debe llenar, porque cuando hay buenas propuestas, por suerte la gente responde y va, ¿no es cierto? Yo quiero recordar a Laura Buchelato, que fue la directora de este museo en todos los años muy difíciles. La verdad fue una excelente directora, ella soportó cuando el museo estuvo cerrado, peleó por todo esto, ha hecho una gestión de muchos años y muy buena, Laura, ¿no? Sí, sí, una gestión para sacarle el sombrero. La verdad que sí, debemos que eso se haya abierto, creo, en gran parte a Laura. No, Laura me ha entregado un museo en unas condiciones mucho más acabadas de lo que ella recibió y un patrimonio, ella acrecentó el patrimonio de una manera exponencial. Y bueno, y por suerte compartimos muchas ideas, estamos muy en diálogo y... Porque ella sigue como funcionaria, sigue trabajando. Sí, está trabajando en el Ministerio, el Ministerio de Cultura en Cooperación Internacional. En Cooperación Internacional. Bueno, ahora está todo dado para esta nueva etapa que empieza Victoria y suerte y vamos para allá. Vale la pena conocerlo, es un lugar, los que están en Buenos Aires, que realmente... vale la pena. Yo me alegro muchísimo. Tantos años de lucha y que hoy esté ese museo en estas condiciones. Y que se termine la obra y que todo siga adelante, obviamente. Vamos a continuar. Vamos a continuar lo que hizo Laura. Sí. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias a vos. Enseguida volvemos, no se vaya. Bueno, señores, último bloque. Antes de despedirnos les quiero contar que la semana pasada estuve en Santa Rosa, La Pampa, y les quiero comentar un poquito ese viaje. Fui a dar 2 charlas a Santa Rosa, una en la editorial Voces, un proyecto cooperativo muy interesante que además tiene su propio canal de televisión comunitario, y la otra en la Universidad Nacional de La Pampa. Fue una muy buena experiencia, me contacté con infinidad de creadores, escritores, poetas, artistas plásticos de esa provincia. Imposible nombrar a todos, les agradezco muchísimo. Volví de Santa Rosa llena de libros, llena de recuerdos de todo tipo. Un saludo muy especial para Irene Meca, Graciela Macedo, Dora Batistón, el artista plástico Juan José Harb, que me regaló un cuadro de su autoría sobre Roberto Arlt. Me vine también con el cuadro en el avión y muchísimos otros. La verdad, gracias a todos, fue muy cálido cómo me recibieron en La Pampa, pero corroboré también una vez más lo difícil que es para los creadores de las provincias trascender los propios límites, ¿no?, de su provincia. Hay una gran producción cultural en La Pampa y la conocemos poco, esa es la verdad. Les cuento que también estuve en la casa de Olga Orozco, que hoy es un museo, en la localidad de Toay, a 11 kilómetros de Santa Rosa. Esa es la casa natal de Olga Orozco, que se ha recuperado, la han refaccionado, está realmente preciosa. Y ahí hay un museo con objetos de Olga, su biblioteca que la donó a esta casa, y en fin, ahí se realizan distintos espectáculos, lecturas, etcétera. Es un lugar que vale la pena conocer, ¿no? Las casas de escritores siempre son entrañables cuando se recuperan y se hacen museos, y acá se hizo en La Pampa. Así que un cariño muy grande para toda la gente de allá, de Santa Rosa, de La Pampa. Esta noche se celebra la Noche de los Museos, ¿eh? No se olvide que hoy tenemos la Noche de los Museos. El que quiera la programación completa puede consultarla en la dirección de la página web que está apareciendo en este momento en pantalla. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Muy buena semana para todos. Chao.